Buena gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, che, respóndanme. Ahí está mejor. Bien, en el video de hoy vamos a hablar del surgimiento del peronismo y del primer gobierno de Perón. A fines de 1943, en el país tenía que haber elecciones presidenciales, obviamente con fraude, porque estamos todavía en la década infame. Y los dos candidatos más importantes proponían entrar en la Segunda Guerra Mundial a favor del bando de los aliados. Fue entonces que una organización de militares nacionalistas llamado GO, Grupo de Oficiales Unidos, decidió hacer un golpe de estado para impedir las elecciones y que Argentina siga siendo neutral en la guerra. El primer presidente que asumió después del golpe de estado del GO fue Rawson, pero la verdad es que este no importa mucho porque duró 72 horas, hasta que lo reemplazó este señor que vemos acá, que es Ramírez, que lo que fue haciendo es nombrando a varios militares en los principales cargos del gobierno. Pero en 1944 Ramírez fue obligado a renunciar por acercarse mucho al bando de los aliados, y entonces Farrell asumió la presidencia, que es este señor que vemos acá. De cualquier forma, la figura fundamental fue Perón, a quien muy probablemente escucharon al menos nombrar. Pero Perón no fue presidente, sino que en un principio ocupa el cargo del director del Departamento Nacional del Trabajo, y convierte este departamento en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Solamente cuando Farrell se vuelve presidente, Perón asume el cargo de vicepresidente. Pero el principal trabajo es desde la Secretaría. Bien, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón tuvo una relación muy particular con el movimiento obrero. Aprobó varias leyes que hasta el momento, si bien algunas habían sido propuestas por algunos socialistas, nunca se habían aprobado, como por ejemplo el aguinaldo, las vacaciones pagas, los convenios colectivos de trabajo, los tribunales laborales y el estatuto del peón rural que le daba derechos a los trabajadores del campo. Si bien Perón decía ser un defensor de empresarios y terratenientes, estos sectores conservadores y de élite desconfiaban de la relación que tenía con la clase obrera y de las leyes que había sacado en su favor. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron una marcha, la Marcha de la Constitución y la Libertad, que lo que pedía era la renuncia de Perón y su encarcelamiento. Así que lo de la libertad suena medio raro, ¿no? Bien, justamente al poco tiempo de esta marcha, varios sectores militares, incluyendo al presidente Farrell, presionaron a Perón para que renuncie y se lo mandó a encarcelar a la isla Martín García, que es una especie de Azkaban de Harry Potter, y para los que no les gusta Harry Potter, es como una super isla cárcel. Y ahí medio que la historia podría haber terminado. Perón estaba derrotado y había aceptado esta derrota, pero pasó algo que no lo vio venir ni él ni nadie. Frente a esta situación, el movimiento obrero, liderado en parte por la CGT, es decir, el sindicato de sindicatos, empezó a dar vuelta la situación. La gente tenía miedo de perder sus derechos y por eso se juntaron los dirigentes obreros el día 17 de octubre y llamaron a una huelga general para el día siguiente, como ven en estos diarios. Pero ¿qué pasó? La fecha importante es el 17, no el 18. Claro, una vez que se supo de la huelga general del 18, nadie iba a esperar pacientemente en la casa a que termine el día y marchar al día siguiente. No, todo lo contrario. Trabajadoras y trabajadores salieron a las calles ese mismo 17. Desde todos los barrios de la ciudad y desde todos los barrios de la provincia, la gente se agrupó y marchó a Plaza de Mayo para mantener todos sus derechos y por la libertad de... Era algo completamente novedoso. La clase obrera había llegado a Plaza de Mayo, que era un lugar que era principalmente de la élite y de los sectores conservadores. Como ven en esta foto, mojaban sus pies en la fuente, lo que a los conservadores directamente les parecía una locura. La presión fue tan grande que el gobierno de Farrell tuvo que ceder y liberó a Perón. Obviamente que después el gobierno tuvo que llamar elecciones para 1946, en la que se enfrentaron dos bandos. El peronismo iba agrupado en el Partido Laborista, y este sector era apoyado por el ejército, algunos radicales y conservadores, la iglesia, un sector del empresariado industrial y obviamente por los trabajadores y los sindicatos. Mientras tanto, la oposición a Perón se llamó la Unión Democrática y agrupaba a conservadores, radicales, socialistas,
demócrata progresistas, comunistas, la sociedad rural argentina, es decir, los terratenientes más ricos, la Bolsa de Comercio, la Unión Industrial e incluso al embajador de Estados Unidos, Braden. Lo interesante de la Unión Democrática es que unía a todos sectores que se odiaban mal. Hagamos un poco de memoria. Los conservadores apoyaron al golpe a los radicales. Los conservadores además mandaban a fusilar a los comunistas. Los radicales reprimían a los comunistas y a los socialistas. Los comunistas estaban en contra de los terratenientes y empresarios. Y la chiva no quiere salir de ahí. Bien, como ven, estaban todos estos sectores que se unieron para derrotar a Perón. Pero finalmente ganó la fórmula Perón-Quijano con el 52% de los votos y el peronismo consiguió varios de los gobiernos provinciales y senadores y diputados. Bien, ahora sí llegamos a la primera presidencia de Perón, que fue entre 1946 y 1952. Durante el peronismo el Estado siguió interviniendo en la economía, pero ahora con el objetivo puntual de desarrollar el mercado interno y la industria nacional. ¿Cómo se logró esto? Bueno, primero se nacionalizó el Banco Central para poder controlar el crédito, es decir, los préstamos. Y luego por medio del IAPI, que es el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. El IAPI lo había creado Farrell, pero durante la primera presidencia de Perón se usó para comprarle a los terratenientes las carnes y los granos y después venderlas en el mercado mundial por un precio mayor. Es decir, que el Estado compraba, por ejemplo, los productos a 70 pesos y los vendía en el mercado mundial a 100. Y el Estado conseguía este beneficio extra de, en este caso, de 30 pesos. ¿Qué hacía luego con el beneficio? Por medio del Banco Central, que estaba nacionalizado, lo prestaba para desarrollar la industria liviana. En 1947 se desarrolló el primer Plan Quinquenal, que básicamente eran una serie de medidas económicas, sociales y políticas que se tenían que hacer en 5 años. El plan quinquenal tenía 3 objetivos centrales. El primero, ampliar el mercado interno haciendo que haya un aumento de salarios y la gente consuma más. El segundo, expandir la industria liviana dando créditos con el dinero recaudado por el IAPI. Y el tercero, nacionalizar las empresas de energía y los servicios públicos. Así se estatizaron los ferrocarriles o los teléfonos y se crearon empresas como Aerolíneas Argentinas o Gas del Estado. En resumen, el primer plan quinquenal es Milanesas. Sí, escucharon bien. Fíjense, tenemos ampliar el mercado interno, desarrollar la industria liviana y nacionalizar la energía y los servicios, como por ejemplo Aerolíneas Argentinas. Si juntamos todas las letras en mayúsculas se nos forma una palabra, milanesas. Esta es una regla mnemotécnica y si les sirve bien y si no, olvídenlo. Pero estoy seguro que la próxima vez que coman milanesas van a ver el primer plan quinquenal. Por otra parte, en los aspectos sociales, el primer gobierno peronista creó 2 ministerios, el de salud y el de educación, y por lo tanto hubo mayor acceso a la salud y mayor acceso a la educación. Crecieron la cantidad de estudiantes en primaria y secundaria y la cantidad de personas que estaban vacunadas. Por último, muchas de las leyes a favor de los trabajadores que había antes se profundizaron con un mayor acceso a las jubilaciones o a las indemnizaciones. En 1949 el peronismo se propuso a reformar la constitución del país, que era la misma desde 1853. Estaba un toque vieja. Bien, y en esta nueva constitución se empezaron a incluir algunos de los conceptos que estaban en las banderas ideológicas del peronismo, como la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Además, esta nueva constitución permitía la reelección, lo que le permitió a Perón ganar muy cómodamente las elecciones de 1952. Por último, la nueva constitución incluyó los derechos del trabajador, como vemos en esta foto, como pueden ser el derecho a un pago justo o a condiciones dignas de trabajo, y otros derechos más, como el derecho a la vejez, a la salud en la vejez y a la vivienda para los ancianos, el derecho a la educación, entre otros. Además, hablaba de la necesidad de la intervención del Estado en la economía por el bien común. Pero, al mismo tiempo que defendía a los trabajadores con más derechos, esta Constitución no permitía el derecho a la huelga, que recién se aprobó en 1957. Para terminar, vamos a hablar de Eva Perón,
la esposa del presidente, pero posiblemente más recordada que el mismo Perón. Evita hacía una labor social que vinculaba al peronismo con varios sectores más vulnerables que, justamente con cariño, la apodaron Evita. Vemos en la foto que hay un hogar de ancianos y Evita está ayudando a uno o que está con una chica en una escuela. Y justamente el trabajo social de Evita buscaba dar derechos, mejorar la calidad de vida de los trabajadores por medio de la Fundación Eva Perón que ella presidía. En esto se diferenciaba de la caridad que hacía la Iglesia, y por eso Evita y la Iglesia se llevaron bastante mal. Además, Evita apoyaba fuertemente el derecho de voto de las mujeres que se aprobó finalmente en 1947. Pero es importante saber que la lucha por el voto femenino tiene una larga historia, que, para hacerla corta, vamos a solo mencionar algunos de los momentos más importantes. Primero tenemos a Julieta Lanteri, una médica socialista que fue la primera mujer en votar en el país en 1911. Claro, la ley decía que todo ciudadano con documento podía votar. Ella, ciudadana, con documento, fue a votar, no le quisieron tomar el voto, fue a juicio y ganó. Pero al año siguiente el gobierno cambió la ley para excluir a las mujeres y que no puedan votar. Igual esto no le impidió a Lanteri seguir con su camino, todo lo contrario. Formó parte del Partido Feminista Nacional y fue candidata a diputada varias veces. A lo largo de los años, las agrupaciones feministas siguieron participando muy activamente de la vida política y siguieron impulsando el derecho al voto femenino. Así lograron que en 1932 se apruebe en la Cámara de Diputados la ley del voto femenino. Pero cuando llegó a la Cámara de Senadores, donde los conservadores tenían más poder, esta ley quedó estanca y no se aprobó. Ahora sí, por último, en 1947, tomando estos ejemplos, se aprobó con el apoyo de Evita la ley del sufragio femenino, y en 1951 las mujeres pudieron votar por primera vez. En las primeras elecciones, que ya podríamos empezar a llamar más democráticas porque las mujeres pueden votar, Evita iba a ser candidata a vicepresidenta para lograr la fórmula Perón-Perón. Pero la presión de los grupos militares que se negaban a tener una mujer como vicepresidenta y que ella estaba enferma de cáncer hicieron que baje su candidatura. Finalmente, en 1952, Evita falleció de cáncer y los sectores más conservadores y de la Iglesia festejaron esto porque se oponían a su trabajo social, y mientras tanto los sectores obreros hicieron grandes marchas para recordarla. Bueno gente, este video ya es larguísimo, hasta yo estoy cansado, así que vamos a ir terminándolo. Nos vemos en el próximo video, y si quieren pueden dejar en los comentarios algunas reglas mnemotécnicas como milanesas que a ustedes les sirvan, y así las podemos compartir entre todos. Bueno, nos vemos.